Bienvenidos al podcast de YouTrading, el portal con el mejor contenido para traders. Buen día, bienvenidos a un nuevo episodio de La Esquina del Trader. Soy Paola Pejovés. Hoy y en los siguientes episodios vamos a presentarles un recuento de las entrevistas a reconocidos profesionales que hemos hecho en esta sexta temporada. En el podcast le traemos temas de actualidad que todo trader debe conocer. En noviembre, desde Colombia, Catalina Velázquez, colaboradora de YouTrading y administradora financiera y trader profesional, nos explicó las razones de la subida del dólar en su país. Bueno, a largo plazo se estima que el dólar tiende a subir considerablemente, ya que hay muchos capitales de inversión que están reconsiderando invertir en Colombia o no, por lo que te decía ahora del tema del gobierno y el tema de la incertidumbre. Teniendo en cuenta que no hay pues como una claridad interna de cómo se va a manejar el tema tributario y económico del país y cómo se va a comportar el inversionista frente a esos cambios. Independiente de que el día de mañana suba o baje, el dólar tendrá una tendencia creciente futura. Esta semana es una de las más cruciales en cuanto al dólar en Colombia, gracias al tema de la reforma tributaria y al tema de la exploración de petróleo acá en Colombia. Adicional, en el escenario internacional, podríamos decir que también es una semana un poco compleja por el tema de las elecciones de Estados Unidos que se vienen próximamente, y eso inclusive hoy en Wall Street generó como una especie de incertidumbre, lo que dejó el mercado como en vilo, o sea, en stand-by. Entonces hay que estar muy pendientes de lo que podría pasar también en Estados Unidos, porque también podría ayudar a incrementar el precio del dólar ante la canasta de monedas. Hablamos del tema de Colombia como tal o en otros países como por ejemplo Perú o Argentina. No solo interfiere el tema interno, sino también obviamente el tema externo de las bolsas americanas, el tema europeo, porque todos los mercados existe una correlación natural. Entonces ese tipo de correlación hace que todos los hechos a nivel general generen incertidumbre en el dólar y eso suba o baje dependiendo de que el dólar es considerado una moneda refugio. Como es considerado una moneda refugio, es de las monedas que más tiende a valorarse ante la canasta de monedas. Pero en el caso de Colombia, con respecto a las monedas de Sudamérica, es la más devaluada frente a todas por el tema político interno que estamos viviendo. Desde que Gustavo Petro llegó a la presidencia de Colombia hace 4 meses, el peso colombiano se ha devaluado un 14%, la caída más alta de América Latina después de Argentina y Venezuela. De que para frenar la pérdida de confianza tanto del gobierno del presidente Petro como del Banco Central, en este caso del Banco de la República, se harían implementar diferentes estrategias para evitar una mayor depreciación de nuestra moneda. Entre ellas se plantea que los mensajes del gobierno relacionados con la transición energética y la política fiscal sean creíbles y convincentes para brindar un alivio a los activos colombianos en el año 2023. ¿Por qué esto? Porque resulta que dentro de los ministros del presidente Gustavo Petro, no sabemos si es que hay conflictos o un poco de desinformación, y muchas veces, por ejemplo, el ministro o la ministra del sector energético sale a mencionar una información y otros ministros comienzan a desmentirla, o la información que ella tiene no es de veracidad total, entonces tienen que salir a desmentirla. Eso también genera incertidumbre en los mercados. Además, también se asegura que el incremento de los tipos de interés por parte del Banco de la República debería continuar con aumentos entre 100 y 150 puntos básicos. ¿Para qué? Para llegar al objetivo a final de año con una tasa de referencia del 12,50. ¿Por qué esto? Porque a medida que se aumenten las tasas de interés, obviamente el gobierno va a aumentar la tasa de usura y todo se va a encarecer un poco más de lo que tenemos ahora con la inflación que se está viviendo. Esto hace que se frene un poco el consumo y sobre todo como en el tema del sector bancario, para más adelante evitar un cese de pagos, obviamente por problemas económicos dentro de los consumidores urbanos típicos como tal. Y también se plantea recurrir a la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional con el fin de inyectar dólares al país y no tocar las reservas que se tienen en moneda extranjera. El aumento de precios y la inflación se ha dado en toda América Latina. Daniel Herrera, colaborador para YouTrading y CEO de Markets, nos explica cómo la inflación afecta la economía de la región y los desafíos que están teniendo los bancos centrales para establecer una política estable.
El desafío principal en estos momentos para los bancos centrales es su política agresiva de subidas de tasas de interés. Es importante que el Banco Central encuentre ya un techo, porque si no, se vuelve un panorama bien incierto para nuestra región. Se habla que Perú está listo para aumentar nuevamente tasas igual que México, mientras que países como Brasil y Chile están encontrando, ese techo y ya la inflación se empieza a desacelerar. Es una región con diversas caras, pero la parte más importante, como te digo, es que no afecten o no se siga afectando las tasas de interés y que las políticas ayuden a el ingreso de divisas a nuestra región, porque también se está afectando en varios países el ingreso de divisas. Definitivamente, la presión a que los precios sigan subiendo está dada. El panorama actual es incierto y se podría esperar a corto plazo que sigan aumentando los precios. Las tasas de inflación podrían cerrar el año bastante altas. ¿Qué significa que cierren altas? Que las políticas de Estado van a aumentar sus salarios mínimos y ese aumento de salario mínimo que va a estar muy cerca de la inflación, incluso en algunos países por encima de la inflación, va a generar una fuerte presión inflacionista en los primeros meses del año. Y como te estaba diciendo hace un momento, entramos en recesión global e igualmente podríamos entrar en estanflación. Entonces, sí hay una alta probabilidad que esos precios sigan subiendo en el corto plazo. En octubre, Brasil eligió en segunda vuelta a un nuevo presidente, en este caso Luis Ignacio Lula da Silva. Semanas antes, el analista internacional y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Óscar Vidarte, nos habló del futuro de Brasil tras la elección del nuevo presidente en medio de la polarización que vive el país más grande de Sudamérica. Es una elección particular, ¿no? Normalmente en Brasil hay muchos candidatos, es un país que tiene una experiencia democrática muy grande, con muchos partidos políticos que suelen participar de este tipo de eventos, de este tipo de elecciones, pero lo que ha demostrado esta última elección es que prácticamente hay solamente dos candidatos, ¿no? Entre Lula da Silva y Bolsonaro, prácticamente han tenido más o alrededor del 90% de la votación, ¿no? En una elección que, además de muy centrada o concentrada en dos candidatos, muy fragmentada, muy polarizada, porque son dos contendientes que prácticamente tienen, o más bien han generado un escenario de tensión muy fuerte, ¿no? Unos odian a los otros y eso ha generado una elección muy particular también en términos de tensión, violencia, porque el hecho de que los dos candidatos hagan campaña con chalecos antibalas, el hecho de que se discuta, aunque sea, se discute la posibilidad de un golpe de Estado si gana alguno de los candidatos, pues demuestra que estamos frente a una elección muy diferente a la que hemos tenido en el pasado. Lula da Silva ha demostrado desde su presidencia un mayor interés y control por la Amazonía. Bueno, podría ser también mucho más, pero creo que sería algo o bastante distinto a lo que nos plantea Bolsonaro. Muchas gracias por seguir este episodio y la próxima semana seguiremos con un repaso de las mejores entrevistas de la sexta temporada de La Esquina del Trader. Los invito a visitar nuestra página web YouTrading en español y seguir nuestro curso gratuito para conocer sobre el comercio de los mercados financieros. Hasta una próxima edición.